Bueno, como dicen nuestros nombres, nosotras, yo, Romina Ciaponi, y mi compañera Irene, somos las educadoras del taller Ferrari. Y bueno, y hoy venimos haciendo estas charlas algunos viernes con diferentes temáticas. Y bueno, hoy tenemos el placer de recibir a Andrea Wine, que nos va a estar acompañando. No sé si es Wine o Wayne. Wine. Wine, bien. Andrea Wine, que es historiadora del arte, es profesora universitaria y trabaja con la obra de León hace muchos años. Y bueno, un poco vamos a recorrer un poco esta experiencia que tiene Andre desde lo personal y desde lo profesional con León. ¿Algo respecto más del taller, Ire? ¿De presentación, de Sí, funcionamiento? quiero saber si Ah, alguien dale, sí, antes de conoce el empezar. espacio, digamos, el taller de San Cristóbal. Beatriz dice que no. María Isabel tampoco. Bueno, Víctor y Ahí hay alguien que sí. Marido. Yo sí lo conozco, ¿Quién habla? Ah, bien. María. ¿Y fuiste con una visita nuestra o lo conocías de antes al taller? Con una visita de ustedes. Fui una de las primeras visitas que abrieron al público. Ah, Ah, bueno, Lo mira. disfruté bien. muchísimo, sí. Sí, yo soy de La Plata, fui con una amiga. Qué Creo que bueno. eras vos que estabas haciendo la visita guiada, ¿verdad? ¿Yo, Irene? Sí, Puede ser, que creo que sí, posibilidades. creo que sí. Bueno, qué bien, qué suerte. Bueno, digo, para poner un poco en contexto, los que por lo que veo, que no conocen el taller, es una casa en San Cristóbal, que es el espacio digamos, la casa que León compró y en la cual empezó a trabajar en el 2006. Ahora nos vamos a meter un poquito con eso. Es ahí donde Rom y yo damos las visitas guiadas en tiempos más normales. Ya pronto la idea es volver a reabrir el espacio. Siempre celebramos de todos modos estas conversaciones virtuales que se pueda acercar gente que no está en la capital federal, y siempre eso es algo positivo para nosotras. Pero Sí, no, de hecho, Ire están diciendo en el chat, hay una persona que es de San Nicolás, que ya era capital, otra persona que es de Tucumán. Siempre hay bueno, personas. bienvenides. Bueno, André, bienvenida. Gracias. ¿Nos y Gracias. les querés contar un poco cómo empezó tu trabajo con León, con la obra de León? Sí, les empezaba una cronología. Primero lo admiraba mucho cuando lo estudié en la carrera. Yo seguí en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de Artes, y bueno, ya lo admiraba desde el 98 que me metí en la carrera, desde antes en realidad que ya lo conocía, pero sin tener relación profesional, digamos, y de estudiante con las artes visuales. Y el primer trabajo que me surgió con él fue a raíz de lo que había sucedido en Recoleta, es decir, que en el 2005, que fue el año posterior a la gran retrospectiva que se hizo en el Centro Cultural Recoleta, curada por Andrea Yunta, Andrea quiso hacer un libro que compilara todos los acontecimientos cronológicamente, todo incluyendo los documentos, incluyendo artículos de diario, incluyendo mensajes del público, y bueno, y me convocó. Yo había sido alumna de ella hace unos años, y para realizar este libro, que junto a Erika Rubinstein estuvimos a cargo de todo lo que fue la producción y coordinación del libro, que es un libro que aún hoy me sigue impactando por lo que significa a nivel documento de una muestra que significó un montón en este país. No sé si ¿Les todos acá... querés, André, sí, eso. Les sí, voy les a querés compartir como pantalla hacer una yo. síntesis de lo que pasó, Sí, para quienes no saben, en la retrospectiva del 2004 de León? sí. Perdón, Romy, antes, perdón, André, una aclaración para los que están escuchando y viendo. Yo voy a compartir pantalla un minuto mientras André habla para mostrarles unas fotos del libro este que menciona André y de la muestra del Recoleta. Simplemente para aclarar eso. Perfecto.
Ferrari estaba activo hace muchísimos años atrás, o sea, ya desde la década del 50 ya estaba haciendo exposiciones en Italia. Bueno, después hizo un montón de muestras, pero la realidad es que dentro de la Argentina y el trabajo de un artista con tanta trayectoria y de tal envergadura, estaba totalmente postergada, es decir, que para mi criterio, digamos, es una muestra que es tardía para un artista de esta talla, y que bueno, que Junta durante muchísimos años estuvo en diálogo con él a partir del 91 y empezaron a no solo hacer lo que significaba el proyecto de exposición dentro de lo que eran las salas Cronopios J y C del Centro Cultural Recoleta, sino que también, digamos, se clasificó y se documentó todo el material que él tenía en el archivo, que el archivo de Ferrari es muy grande, y bueno, fue uno de los primeros órdenes que se pusieron, y con todas las carpetas colgantes, de las exposiciones año a año, de todos los artículos de prensa de su vida, etcétera, etcétera. Es decir, que fueron más de 5 años de trabajo para la exposición, una exposición muy esperada de parte de, por lo menos de todos nosotros como comunidad, y una muestra bueno, que obviamente tenía obras controvertidas, como significan las obras de Ferrari, y que despertaron el malestar de los fanáticos ultracatólicos, que desde el segundo día de inauguración atacaron la exposición, atacaron obras, rompieron obras. Acá en las fotos se pueden ver a muchos rezando en la puerta del Centro Cultural. Todo este ambiente en donde se decía que iba a haber una muestra blasfema al lado de la iglesia del Pilar, en realidad lo que hizo fue generar un montón de artículos de prensa y obviamente una difusión inusitada, digamos. Fue tapa de más de 100 diarios, fueron más de 1.500 artículos de prensa, y eso a mí personalmente me emociona porque en muchos de los mensajes de sala que yo he relevado para el libro que habíamos hecho con Junta, estaban los mensajes del público, que muchos nunca habían entrado ni siquiera a un centro cultural, o en ninguna exposición, ningún museo. Es decir, que toda esta prensa y todo esto que sucedió, en realidad lo que hizo fue que mucha gente que no tenía ningún acceso o que nunca le había despertado el entrar a una exhibición, entraran por primera vez y se encontraran con esta gran exposición que realmente fue maravillosa. Entonces, bueno, nada, entre la violencia de estos ultracatólicos que en ese momento fueron excarcelados, después de 10 años también hubo una condena, también hubo una censura de parte de la justicia que hizo que se clausure la exposición. Por lo tanto la comunidad artística intelectual unieron sus fuerzas y hubo una cantidad de apoyos en muchos sentidos que hizo que esta exposición conformara un hito dentro de lo que es la historia del arte en la Argentina, y excediendo un poco el arte, digamos, también el tema del ámbito del derecho, porque también un fallo después la reabre, y todo lo que tiene que ver con las discusiones y los debates que se generaron en torno a lo que es la libertad de expresión, sobre todo. Entonces es realmente histórica, digamos, en un montón de aspectos, más allá de lo maravilloso que fue la exposición. Bien, y ahí vos, o sea, te vinculás con la muestra porque te llama Junta cuando una vez que se termina todo la muestra y lo que significó, ella decide compilar todas estas noticias, los mensajes, y vos te dedicás específicamente a relevar los mensajes del libro de visitas. Y yo lo que tuve que hacer fue, por un lado, bueno, leerme los 1.500 artículos de prensa para algunos se publicaron 1 y otros días 2 artículos por día, porque era una especie de cronología. Después también pedir las autorizaciones de las personas que escribían esos artículos, porque no todos los artículos estaban a favor de la exposición. También escribimos, o sea, transcribimos el artículo de Guillermo Marcó, que era el vocero de Bergoglio en ese momento. Por lo tanto, digamos,
habíamos tenido una reunión importante con abogados que nos decían que todo necesitaba de firma manuscrita, original, tanto a favor como en contra, por lo tanto de los 70 artículos que se van a leer en el libro, de todas partes del mundo nos mandaban las cartas con las firmas originales para autorizar que se publique los artículos de prensa, en general eran de opinión, y después, bueno, había también viñetas, bueno, por día también había una selección de los mensajes del público, que eso también a mí personalmente me impactó. Había ¿Qué mensajes te impactaron, por ejemplo? No sé, algunos que nos quieras contar. Bueno, esto que comentaba también, bueno, de mucha gente que se insertaba de repente en un espacio de arte y pareciera ser que le cambiaba el mundo, como si fuera la primera vez. O sea, 2 chicos de 14 años que entraron y escribieron, entramos en esta exposición como 2 pecadores y salimos libres, gracias León. No sé, una mujer de 85 años que decía que era católica, apostólica, romana y que se sentía feliz y que se podía morir tranquila después de ver esta exposición. Había yo creo que eran 1500 más o menos comentarios dentro del libro. Había también comentarios que eran siniestros, que a mí lo que me pasó personalmente es que uno vive un poco en una burbuja y uno también tiene como, ahora con las redes sociales, uno viendo los comentarios de los diarios y demás, uno como que se va enterando de que hay personas que piensan muy distinto a uno, o que de repente gente del siglo X sigue viviendo en el XXI, o sea, bárbaro. O sea, hoy en día con las redes yo creo que eso se visibiliza. Para mí en ese momento fue como un impacto leer mensajes agresivos contra el artista, que eran con un nivel de violencia que me impactó, pero que eran muy pocos, muy pocos. Lo que más me llamó la atención era como, digamos, más allá de haberlo estudiado el artista, dentro de lo que era la carrera, y uno admirándolo como artista y con todo lo que tiene que ver con sus habilidades técnicas, podríamos decir, me encontré con lo que significaba que un artista le cambie la vida a las personas. O sea, básicamente lo que a mí me sucedió fue eso, y por eso a mí siempre el público me importa, porque realmente me parecía impresionante la cantidad de gente que sentía un antes y un después en su vida. No sé, mensajes también de varias personas que dijeron que, bueno, gracias a todo lo que se armó en los diarios, que fueron por primera vez al centro y que en su casa por primera vez se apagó la televisión en 30 años de su existencia, que por primera vez en su vida apagaron la televisión para hablar de arte y religión. O sea, nada, o sea, muy conmovedor. Sí, sí, porque fue una muestra que en general en las muestras de artes visuales no suelen ser tan mediáticas, si no hay lamentablemente, ¿no? Si no hay algún escándalo o algo de por medio, y en este caso, como se habían roto obras y había gente de la iglesia protestando y etcétera, ese revuelo que generó la hizo mediático e hizo que gente que no solía ir a muestras de artes visuales se acerque y bueno, tuvo ese plus de eso de positivo y esa importancia que vos hablás respecto del público, también León la recontraconsideraba, ¿no? Incluso la incluía dentro de las obras, la reacción del público muchas veces. Sí, totalmente. Sí, eso es parte de estas performáticas obras que hace Ferrari en el tiempo, en donde el público es muy importante con sus intervenciones, totalmente. Y lo que tiene, si me permiten linkearlo con nuestro próximo momento, es que, bueno, hay un texto que para mí es muy, muy claro, que escribe León en diciembre del 2004 en relación a esa muestra en el Cultural Recoleta, explicando por qué él hace la obra, esta serie de... Ideas para infiernos. Gracias. De Ideas para Infiernos, donde pone en situación de posible tortura a santos, vírgenes, cristos, en sartenes, en tostadoras, en ralladores, bueno, toda esa serie, él escribe esta especie de explicación o defensa
a quién en realidad está apelando con este tipo de obra, y lo que tiene León justamente es que siempre fue, digo, no es tan común que un artista escriba muchísimo sobre su obra, o que escriba públicamente al menos, y no solo León escribió muchísimo y opinó mucho en diarios y medios, sino que era muy claro a la hora de hacerlo, y para mí fue muy importante poder contar justamente con el libro que hace Andre, que se llama Ferrari por León, donde ella, ahora lo va a contar un poco mejor, pero recopila un montón de entrevistas que se le hicieron a León, y es una maravilla en el sentido de que, por más de que nuestro rol como historiadoras del arte sea interpretar, criticar, investigar, más allá de lo que el artista opina sobre sí mismo y sobre su obra, hay ciertas cosas que León plantea y que aparecen en este libro que, nada, más que son súper interesantes, son muy ricas para trabajar, nos permiten trabajar más ricamente con su obra, eso quiero decir. ¿Querés contarnos cómo fue un poco ese proceso de ese libro? Porque además se publicó León estando vivo. No, la publicación fue posterior, lamentablemente. Igual él vio gran cantidad o sea, yo en un momento se lo imprimí, lo leyó, pero bueno, después cuando él nos dejó, un poco como que lo rehice, porque era como distinto, era distinta la edición, estando él cerca que no estando. La realidad es que este libro lo hice, o sea, yo trabajaba con León en ese momento, esto fue posterior a trabajar en Recoleta, que León me llamó, era después de lo que había sucedido en esa exposición, realmente León era un rockstar, y la demanda que había era impresionante, y bueno, me llamó para trabajar con él, que era como un asistente, y yo contestaba el correo de él. Pero bueno, León ya tenía, esto fue en el 2008, estamos hablando de 88. 8 años. Y bueno, la gente le pedía entrevistas y demás. Bueno, más de una vez León no se sentía bien el día que había concertado una entrevista con alguien. Y bueno, sucedía mucho. También León estaba cansado. Entonces, la realidad es que, nada, pasaron 2 o 3 acontecimientos. Después hubo una Ramona especial de artistas exiliados, donde también hice como una especie de edición que León dijo, muy bueno, muy bueno. Había agarrado, no sé, 5 entrevistas y Andrés, sí. para que sepan, Ramón es una revista digital de arte, que además si la quieren ver está buenísima. Claro, Ramona sigue existiendo digitalmente. En ese momento fueron 10 años que era una revista de artes visuales sin imágenes. Una revista que está editada por la Fundación Start, o sea, con Rafael Cipollini y Roberto Jacobi. O sea, es una revista que, bueno, para mí fue fantástica en su momento, porque aparte tenía traducciones al español de un montón de textos que acá no llegaban. En fin, fue una etapa muy interesante de esa publicación, pero lo que sucedió fue que, digamos, había mucha demanda y yo me puse a editar y me enganché. O sea, es como que no solo me enganché, sino que esto que decía Irene con respecto a lo que es la claridad de León, respecto a sus ideas, o sea, la realidad es que las entrevistas tienen el tono de un diálogo que tal vez es un poquito distinto que lo que significa publicar artículos de opinión o cartas abiertas, pero Ferrari ha escrito un montón de artículos que también están compilados en otro libro que hizo Andrea Yunta con Siglo XXI, la editorial, que se llama Prosa Política, en donde ahí están todos los textos que, bueno, en realidad no todos, pero gran parte de los textos que escribió León. Pero a mí me gusta el formato de entrevista, entonces me enganché con esto porque era León hablando con esa claridad que él tenía, y a la vez este género, podríamos decir género discursivo en términos de Bakhtin, en donde hay algo ahí que tiene que ver con lo espontáneo, no tiene que ver con cuando uno escribe en su computadora y cierra un archivo y lo envía, sino que tiene que ver con la frescura que solo una entrevista te puede otorgar. Y bueno, nada, me apasioné con eso, pero era un proyecto que no lo hacía tampoco con intenciones de publicar, sino más bien como que me parecía que la gente iba a ser feliz
no sé, si en algún momento leyera lo que León opinaba sobre ciertas cosas, no sé, me parecía como que era algo, esas, uno se encuentra con documentos y uno dice, no, pero esto es fantástico, esto es fantástico, esto es fantástico, bueno, fueron 7 años, esto es fantástico. La realidad es que a León se lo mostré en gran parte impreso y me encantó. León fallece en el 2013, yo no tenía esto como un proyecto, o sea, no estaba abocada a eso, pero después me puse a leer y realmente me sentía que quedaban muchas cosas afuera, que tal vez yo no me quería detener tanto en el tema de su exilio, la desaparición de su hijo y demás, no sé por qué, y de repente él se fue y como que sentí que eso realmente merecía conocerse, y había una gran entrevista de Madre de Plaza de Mayo de 2 chicas de ahí, increíbles, muy larga. Bueno, me acuerdo que como reformulé un poco todo, me comuniqué con las chicas de Libraria, que una había cursado en la facultad conmigo, María José Moore, y les encantó, y bueno, no sé, salió, no sé, yo entiendo que la gente es muy feliz, o sea, para mí fue como algo que León merecía, y que me parece que también es como de fácil lectura, es como esta cuestión de tener este formato de entrevista, y esa frescura es como totalmente accesible y tan claro. Sí, nosotros lo solemos recomendar en el taller como a veces para alguien que no leyó nada de León, nos parece como una introducción muy linda, porque es eso, es ameno, es la palabra de él sobre su propia obra, con claridad, con sentido del humor, con... Sí, está muy bueno, quedó muy bien. Y tuviste Bueno, que hacer todo un montaje de entrevistas de diferentes momentos, porque se lee como si fuera toda una entrevista única, pero en realidad es un... Bien a lo León, es un collage sí, de total. diferentes momentos. Sí, sí, León en eso me influyó un montón, pero no, bueno, básicamente ese fue el trabajo más difícil, ¿no? Cuando León se ponía a hablar del juicio final de Miguel Ángel, es decir, como que de las 99 entrevistas que relevé, eran, digamos, tanto escritas en medios, de revistas, había entrevistas de catálogos, de diarios, libros, había otras que eran, no sé, tesis de investigación, que eran entrevistas que nunca se habían publicado, y que me las pasaron. También, bueno, Gabriela Baldomá, que es experta en todo lo que es conservación y restauración, y le había hecho una gran entrevista también con lo que eran las materialidades. Es decir, bueno, las fuentes fueron como muy diversas, pero sí es cierto que después hubo un trabajo de edición importante, porque bueno, eso, ¿no? O sea, León se apasionaba con ciertos temas, entonces yo de repente copiaba 40 veces lo mismo y después como que lo editaba según como yo quería leerlo. No sé, era como un poco el trabajo de edición, básicamente. Pero bueno, también hubo un trabajo también de documentos que yo no tenía en el archivo, y que sí me contacté con otros investigadores, o que me fui a la hemeroteca, a la biblioteca, o sea, en un momento me agarró como una ansiedad un poco positivista de tener todas las entrevistas de Ferrari, o sea, es obvio que el día de mañana me voy a enterar de alguna que no estaba incluida, y lo lamento, pero obviamente que esto era una edición. No, Y una... ojalá que aparezcan más. No, sabés que en todos estos años, que yo creo que pasaron más de 5 o 6 años que se publicó el libro, nunca me encontré con ninguna otra entrevista, que es algo que me generaría cierta angustia, digamos, digamos, porque es como que uno tenía como ese proyecto, quiero todo, quedó mucho afuera, obviamente que la edición tenía como un criterio, entonces hay muchas cosas que no las puse, pero digamos, de leer una entrevista nueva, que tenga palabras nuevas de algo que él no había hablado y que me parece significativo, nada, a mí me deprimiría un poco, pero bueno, aparte de esto. Y hablando de criterios, algo que le propusimos a Andre para charlar un poco hoy, más allá de que, bueno, ella ahora lo va a profundizar y explicar mejor que yo, pero para los que no conocen el taller, es una casa enorme en San Cristóbal, como les contábamos antes, tiene muchísima obra de León, mucha, hay como más de 400 obras en el espacio. Es un espacio que efectivamente era el espacio de trabajo de León, era un taller, entonces también funcionaba como depósito. Entonces, a la hora de tomar la decisión de abrir esa casa a público para que la gente pueda acceder a la obra de
de manera gratuita y sin depender de si los museos exhiben o no su obra, hubo que hacer algo para que pueda ser transitable el espacio. Y en ese sentido, Andrés estuvo de alguna manera involucrada y la invitamos a comentar un poco esto porque las personas que sí conocieron el taller, bueno, seguramente recuerdan lo abrumador que es caminar por esas salas y esos pasillos. Imagínense cuando ni siquiera se podía caminar por ahí. Nada, y digo, no es lo mismo un taller que un museo, son criterios distintos, con objetivos distintos, y le pedimos a André que nos cuente un poquito cortito sobre eso, así las que lo conocen y las que no, cuando vengan, están un poco más empapadas de esas decisiones que se han tomado. Y en realidad estuve yo ahí, pero fue un gran equipo, y la realidad es que fue un equipo liderado por Ana Ferrari, una de las nietas de Ferrari, que, digamos, con la visión arquitecta y bueno, y con todo lo que significa la demanda Ferrari, que en la familia entre ella, Julieta Zamorano, se reparten muchas cosas, el mando del tema de la apertura al público del taller fue increíble y realmente admirable. La realidad es que fue un equipo, quiero decirlo, o sea, en un primer momento necesitábamos un apoyo institucional y fondos como para poder hacer todo lo que se quería hacer. Por lo tanto, aplicamos a mecenazgo. Parte del proyecto tenía que ver con esto, con abrir al público un lugar que era el taller de León Ferrari, y que además en la Argentina particularmente no tiene sitios y no tiene museos de los grandes artistas argentinos. Es decir, que no es que uno puede ir a visitar la casa de Berni, o uno puede ir, o sea, inclusive la Fundación Forner Brigatti está cerrada. Bueno, podemos decir que la Fundación Jules Solar funciona perfecto, pero digo, es tan acotado para lo que significa la producción artística argentina, los espacios que uno puede visitar, que realmente esto era increíble, aparte porque era de León Ferrari, ¿no? También un artistazo. La realidad es que los criterios tuvieron, por un lado, que ver con mantener la esencia y el espíritu de lo que al León lo rodeaba. Esto que decía Irene, o sea, una cosa es ir a visitar una exhibición en un museo y otra cosa es ir a visitar el taller o la casa de un artista. Digamos, la vibra es distinta, la energía es distinta, y lo que uno también como espectador busca es distinto. También Victoria Norton estuvo activa, una vez que salió lo del mecenazgo, también puso a disposición el equipo del museo, o sea, hubo como ahí un vínculo también con el Museo de Arte Moderno muy fluido, pero la realidad es que, bueno, más allá de que, digamos, se hicieron muebles especiales, se puso todo, inclusive no solo con el tema de lo que significaba cierto orden, sino por el tema de la conservación. Es decir, si uno sabe que van a venir estudiantes con mochilas y van a subir una escalera que está llena de telas, es decir, bueno, no, ahí se toma la decisión de poner obras que tengan un vidrio, pero, digamos, el resguardo, el tema de la circulación, o sea, los ambientes donde León vivía o estaba en el taller eran ambientes que estaban predominantemente vinculados al horror vacui, que es el horror al vacío, para el que no lo sabe. León no paraba de trabajar, la realidad es esa, no paraba de trabajar y todo el tiempo había mucho movimiento, por lo tanto era difícil la circulación. Porque, bueno, estaban todo el tiempo telas apiladas, no dejaba de trabajar, la realidad es esa. Entonces, bueno, más allá de todo lo que se ordenó, digamos, pensándolo en términos museísticos, la realidad es que todo el tiempo el criterio fue la esencia de lo que significa el taller de un artista. Y no solo eso, sino que en el primer espacio a la derecha, que es donde él trabajaba, bueno, Ferrari era un gran admirador de su padre, Augusto Ferrari, que es un gran artista, constructor de iglesias, pintor, fotógrafo. Era, bueno, lo pueden después rastrear un poco, Augusto César Ferrari. Entonces, digamos, la Fundación Augusto y León Ferrari también tiene la sala
en el taller un espacio dedicado al padre, con todas las pinturas, con un montón de fotografías, y además en el espacio de León, que es este que se está mostrando ahora, León siempre tenía el catálogo del papá al lado de él. O sea, era como, yo fui ahí miles de veces y León estaba dibujando o pintando y tenía siempre el catálogo de Augusto Ferrari, de una muestra del Recoleta del 2003, arriba de una mesa de madera. Y entonces, bueno, hasta hoy en día, para estas visitas, digamos, el libro queda ahí en la mesa, ¿no? Como no puede faltar ese libro en el espacio de León. Y Perdón, para sumar a esto, para las que no conocen el espacio, esta imagen que estamos viendo es esta sala principal, que digamos, una entra a la casa y a la derecha está esto que estamos viendo, donde León trabajaba, digamos, se ve la silla de plástico y toda la mesa esta blanca con los materiales. Perdón, les quiero mostrar algo. Esto que ven acá, digamos, esa ventana da a la calle, es el mismo espacio que veíamos recién, solo que del otro lado, y ahí en esa mesa es donde André justamente comenta que tenía el catálogo del padre, Augusto. Sí, y cuento una cosita más, nada más que, Sí, claro. que León siempre le abría las puertas del taller a todo el mundo, o sea, cualquier estudiante de Bellas Artes que lo llamara, él lo recibía en su taller y todos se iban bajo el brazo con el libro de Augusto Ferrari. Eso es lo más lindo, que, o sea, todo el mundo hoy, o sea, conozco gente nueva y me sigue contando la anécdota de que León lo recibió siendo un estudiante y que se iban con el libro este que dio el catálogo de Recoleta de Augusto bajo el brazo. Y una pregunta, André, que no lo hemos hablado antes, ni con Romy ni con vos, pero me surge ahora, que, digamos, pensando en el tipo de producción de los lenguajes y los materiales, y, bueno, él se muda a este taller en el 2006, ya habiendo producido durante décadas. ¿Vos notás algún cambio en la obra de él una vez que empieza a trabajar en otro espacio? ¿Es algo plausible de pensar únicamente desde lo poético y simbólico? ¿O? No, era determinante el espacio para trabajar en León. Es decir, León, si tenía un espacio chiquito, bueno, dibujaba, pero el taller grande, y él, eso creo que en alguna entrevista yo lo habré leído y que ni siquiera lo estoy diciendo como una idea mía, digamos. Creo que León en algún momento dijo, el taller del espacio es el taller perdón, las dimensiones de un taller son las que te dan las dimensiones de la obra. Es decir, que él, estando acá, empieza con los poliuretanos, él estando acá tenía las telas de 2 metros por 2 metros, es decir, que en algún punto condiciona el espacio en donde uno trabaja, no solo en donde uno trabaja, sino también el dinero que uno también puede invertir en su propio trabajo, siempre está condicionado. Entonces Ferrari en algún momento quiso hacer telas, tal vez no tenía plata para hacerlo, y recién a partir del 2005 podía estar un poco más tranquilo, y empezó a meterse con cosas que antes no pudo. Y bueno, y estos monstruos de poliuretano son increíbles, porque si lo pensamos en estos que estamos comentando, del tamaño, o más allá del tamaño, pues en San Pablo también tuvo un taller grande y las esculturas eran gigantes de acero inoxidable y otros materiales. Perdón, ven en esta imagen que está acá, el estante que está arriba de la puerta, justamente se ven estas esculturas de poliuretano, que es un material de un aerosol. ¿Cómo es el nombre, André? Sí, son para tapar las tuberías, es decir, claro. Estas esculturas de ahí arriba serían como un poco más chicas de las que yo menciono. Imagínense, sí. O sea, una escultura que puede tener 4 metros, o el hongo nuclear, no sé, tendrá 4 metros por, no sé, 1,50 m de diámetro. O sea, estas serían como las más pequeñas, que tendrán 70 centímetros de altura. Pero bueno, es este material que se utiliza en la plomería como para poder solventar problemas en las cañerías, en donde uno en un aerosol sale especie de explosión que Ferrari flasheó, porque Ferrari en eso no tenía ningún tipo de límites respecto a lo que era la experimentación de materiales, y
y haciendo un splash y que saliera. Él decía, salen esculturas de acá, o sea, parece que hay un Picasso metido, no porque Picasso hiciera esculturas, son dos frases juntas, él decía, parece como que salen esculturas de aquí, y al mismo tiempo también decía, parece que un Picasso está metido adentro del aerosol, no lo podía creer, o sea, me encanta eso también, y también es un material que dentro de 100 años va a desaparecer, es decir, que si uno hace la prueba en su propia casa, y pasan 20 años de haber puesto el poliuretano, se van a dar cuenta que se desinfla en un momento. Yo no puedo hablar de química y de cuestiones más técnicas, pero bueno, entiendo que es un material que en algún momento va a desaparecer. Por lo tanto, a León tampoco le interesaba que sea algo, podríamos pensarlo como efímero. Bueno, y esto que comentabas de que siempre le dejaba el catálogo de Augusto y se lo regalaba a la gente por este interés por difundir la obra de su papá, también hace que hizo que ustedes decidieran, ¿no?, que una sala se dedique a la obra de Augusto, cuando pensaron en cómo distribuir las salas en el taller. Sí, eso es como un poco perpetuar, que tampoco fui yo, o sea, eso es como también toda una decisión familiar, que es perpetuar todos los deseos de Ferrari, que realmente siempre era así. Es decir, a él lo invitaban a la Bienal de Mercosur y hablaba con Adriana Rosenberg y le decía como, no, bueno, pero que también mi papá tiene que tener una sala con las fotos, y iba a gusto también, o sea, Ferrari lo admiraba mucho. Y también, obviamente, que parte de que Ferrari sea Ferrari es por ese padre que tuvo. Digamos, tampoco salió de cualquier lado, ¿no? Entonces, sí, pero eso fue como también más una decisión familiar, y realmente el proyecto fue el proyecto de la fundación, y la fundación es Augusto y León Ferrari. La fundación se hizo en 2008 con el León vivo, y era para mantener la memoria y conservar toda la documentación y las obras en relación tanto a él como a su padre. Buenísimo. Antes de pasar a las preguntas, me imagino que alguien debe querer preguntar algo, comentar o agregar. ¿Nos querés contar, André, a nosotras también, sobre este último libro que salió? Que ahora les comparto la tapa y tu trabajo ahí. Ah, el de conversaciones. El de conversaciones entre... Sí. Bueno, el libro en realidad es conversaciones, no sé si lo voy a decir en el orden, Hitler, Jehová y Jesús, o al revés, ¿no? Jesús, Jehová y Hitler. Es un collage literario. A mí me llamaron para escribir el prólogo. El primer collage literario de Ferrari es Palabras Ajenas, que fue publicado en 1967. Y después hizo otros collages literarios. Collages literarios, quiero decir, Ferrari tenía un gran archivo y digamos, dentro de todo lo que era como su colección, tanto de pasajes bíblicos, como de artículos de diario, o como de frases emitidas por Hitler en el libro Mi Lucha, digamos, son una colección de palabras ajenas, podríamos decir, que Ferrari recopilaba, y como que según el tema que tal vez él estaba en sus momentos más abocado, en el caso de Palabras Ajenas, era la guerra de Vietnam, el centro, digamos, de este collage. Entonces, Ferrari encuentra en el collage como un recurso que es realmente para él fundante en relación a opinar sobre ciertos temas. Y este collage nunca se había publicado, y el año pasado fue que se publicó por la editorial Ripio, que me llamaron para hacer el prólogo. Bueno, es muy interesante, es Ferrari, que como que entremezcla un poco todo lo que tiene que ver con la crueldad y con todas estas bases religiosas que tenemos de los textos sagrados, junto a política y también una ironía, algo que a veces te puede sacar una sonrisa más allá de acontecimientos trágicos con los que trabaja.
digamos, lo más interesante de todo es que son fuentes que existen, es decir, más allá de que uno crea o no si Jehová está o no, o sea, la palabra de Jehová está en la Biblia, por lo tanto, todos estos diálogos son diálogos imaginarios que él realiza con fuentes que existen y que genera situaciones, que genera escenas que a mí me resultan muy interesantes también para pensar también desde otro lugar. A mí particularmente con este libro me pasó que cuando estuve investigando para escribir el prólogo, yo era una época tal vez que me sentía como que conocía muchísimo la obra de Ferrari, trabajé con él, estuve tanto en el archivo, la realidad es que la familia en eso me bendijo, o sea, es como tengo un acceso ilimitado al archivo y a los documentos que bueno, me formaron, digamos, y me hicieron profundizar un montón sobre su obra. Pero realmente con este tema me encontré buscando cajas, que el archivo todavía no está clasificado ni digitalizado, entonces me encontré con cajas y con toda una cantidad de denuncias de Ferrari que había hecho en el INADI, toda una correspondencia impresionante que había establecido con el Centro Simón Wiesenthal, toda una serie de investigaciones y también de compras de libros que él hacía y de los análisis que hacía de las publicaciones, de los libros que tenían antisemitismo, digamos, libros que se venden hoy en día, ¿no? Que a mí me llamó la atención, porque digo, más allá de lo que uno conoce, e incluso sabiendo que León en el 92 participó de un congreso hablando de Jesús y el antisemitismo, y bueno, es parte de la serie Relectura de la Biblia de la década del 80, o sea, es algo que León trabaja porque, bueno, el antisemitismo vendría a ser como una forma más de discriminación entre las muchas que denuncia León, ¿no? Desde la homofobia, la misoginia, o sea, distintas denuncias, y bueno, el antisemitismo sería una, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, digamos, todas estas acciones que están como ocultas, que nadie conoce, donde León tiene una conversación, no sé, 50 cartas al INADI con denuncias específicas, con publicaciones que él compraba para que no se vendan más en la Argentina, ciertas publicaciones que, bueno, tenían esto que tal vez, bueno, lo aclaro un poco tal vez porque no sé si quedó en esta charla que es como tan amorosa también, pero que León, digamos, una de sus fundamentalmente parte de su obra es pensar que los textos sagrados y lo que tiene que ver con los mandatos bíblicos condicionan y generan una intolerancia y una discriminación que repercute en el presente. Es algo que claramente pasa. Pero bueno, eso es como el corazón de gran parte de su obra, digamos, de la parte con las obras con significado que él llamaba, y de denuncia, y bueno, y cómo la religión formatea, y eso genera guerra, genera matanzas, y todo tipo de discriminación, aunque no sean guerras y matanzas, digamos, pero que repercuten hoy en día. Sobre todo violencia, eso es algo que tal vez quisiera comentar, que es esto de que Ferrari era un gran investigador, y que todo lo que hacía, y que este archivo que digo que yo consulté mucho, pero que tampoco lo he visto todo, era un archivo de un investigador que se tomaba en serio las cosas, y todo lo que él trabaja, así sea que parece un chiste o que parece un juego, cuando trabaja con juguetes o con elementos de la vida cotidiana, de la cocina, realmente tiene un fundamento, un gran fundamento. Y la realidad es que en todas las situaciones que vemos, como al principio hablamos de la muestra Recoleta y lo que su obra controvertida genera, o sea, la respuesta es violencia, la respuesta es amenazas de bomba, y la respuesta es rezar en la puerta de un centro cultural. Es decir, miren lo desigual que es, y no lo estoy diciendo como alguien como una fanática de León Ferrari, simplemente, o sea, hablando en términos reales, digamos. Ferrari todo tiene un montón de escritos, eso realmente uno puede investigar un poco más, pero Ferrari tiene una cantidad de escritos, o sea, León, toda su biblioteca religiosa es la misma que estudiaron todos para ser curas, eso me lo dijo un cura, es decir, todo, se leyó todo. O sea, tenía fundamentos y tenía realmente un soporte de investigación importantísimo, y la respuesta es llamar al Recoleta todos los días y amenazar de bomba a un centro cultural donde la muestra tuvo que cerrarse un mes antes
porque León tenía miedo de que algo sucediera, que tampoco estaba descartado, digamos. Bueno, no sé, me parece que me fui de tema. No, bueno, está dentro del temario de León. Ahora tenía una curiosidad, André. Así digo, para poner un poco en tema y digo, palabras ajenas, en donde él hace este primer collage literario, él toma estas fuentes, tanto de medios de comunicación, de la Biblia, de palabras de Hitler, etcétera, y lo que él hace en realidad es elegir, poner a dialogar diálogos reales, bueno, digamos, reales en términos de palabras de otros, y lo que él hace es ponerlos a dialogar, o sea, lo que él inventa es el diálogo, es el principio básico del montaje, ¿no? Unir lo disímil, digamos. Exacto. En palabras ajenas, digamos, el motivo, o sea, lo que a él lo había impresionado profundamente era la guerra de Vietnam. En este caso, en Conversaciones, son los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no es cierto? Sí, perdón, en el collage en sí no aparece explícitamente esos hechos. Lo que yo encontré en el archivo, en realidad, es que, bueno, la década del 90, con estos dos atentados, que Ferrari particularmente, entre el 95 y el 2001, estaba como, bueno, firmando un montón de solicitadas contra el antisemitismo, o sea, digamos, estaba como muy activo con ese tema hasta el 2001, digamos, estoy hablando de lo que yo relevé, pero digamos, no aparecen estos atentados dentro de lo que significan los diálogos dentro del libro. Ah, ok. ¿Y vos por qué vinculás esas cartas con el libro? ¿Porque están dentro de la caja de los años en los que él hizo esta investigación? ¿O porque él escribía estas cartas? Básicamente los diálogos adentro del libro son Jesús, Jehová y Hitler, así que como que se limita no, o sea, como que potencian esos diálogos entre ellos tres, que son maravillosos, digamos, ya hay un punto en donde parece una obra surrealista, es una obra también, un collage literario para llevar al teatro, eso también está bueno comentarlo, Palabras Ajenas también, y Palabras Ajenas llegó a hacerse en el teatro, pero lo que quiero decir con lo de las cartas es como encontrarme con un mundo en donde uno conoce la obra plástica de León, uno conoce la obra material de León, uno se lee todo de León, y de repente te encontrás con una carpeta con millones de sellos y mails que van y vienen con gente de afuera, de distintos lugares, de fundaciones. Bueno, el centro de Simón Wiesenthal es fundamental con respecto a lo que fue, digamos, los crímenes del Holocausto, ¿no? Pero, digo, estos diálogos que uno nunca los leyó, esa es la parte en donde que a mí siempre León me sigue como nutriendo, porque es como que también me pasó ahora con la muestra que hicimos en el Reina Sofía, digamos, de encontrarme con acciones y con un montón de cosas que nadie conoce, que no son obra material, que no son obras de arte, que son cosas que están en otro lado, y que bueno, que nunca tuvieron, siempre, viste, las cosas se van acomodando cuando los hechos las llaman, o si hay alguna universidad que pueda avalar una investigación o una catalogación de todo lo que significa el archivo de Ferrari, que no está catalogado y sistematizado. Pero digamos, estas sorpresas que son como que León te sigue sorprendiendo, y eso es lindo. Digo, ¿es inabarcable León probablemente? ¿Qué opinas? Sí, es inabarcable León, está bueno que sea inabarcable, pues, digamos, porque también pensar las cosas cuando uno puede terminar de entender todo, como si uno pudiera tener ese poder de saber todo, es muy ambicioso. Creo que si estuviese en el siglo XIX tal vez diría otra cosa, pero por lo menos yo, y conociendo lo que León hizo y conociendo lo que significa cada una de sus cartas, solo mencionar, por nombrar cualquier cosa, ni hablo de las hojas de los cuadernitos de artista, solo leer una carta de León te abre un mundo. O sea, imagínate que hay un archivo que tiene 5.000 cartas de un intelectual argentino que se vinculó con los intelectuales del mundo entero. O sea, yo no puedo explicar, digamos, obviamente que para mí inconmensurable, digamos, no significa que eso no se pueda sistematizar, digo, pero que uno tenga que saber todo, o que pueda saber todo, lo veo complicado, y
no me parece tampoco algo que, digamos, si todos podemos hacer nuestro esfuerzo, bueno, como que uno va aprendiendo también de los demás. Me parece que, si no, sí, León es como, sí, en ese sentido es como infinito, me parece a mí. Bueno, Sí, totalmente. si les parece, a André y a Romy en principio y al resto, si tienen preguntas, quieren abrir el micrófono, hacer un comentario, ahí veo que Víctor se acerca. No. Realmente, digo, son espacios que somos más felices cuando se aprovechan y se pueden generar discusiones, o nosotras también aprendemos de estas cosas. Así que realmente cualquier comentario, pregunta, recontra, bienvenido. Ahí, Sí. Beatriz, sí, adelante. Palabras ajenas es un texto, no es una obra ni estructura, no es una escultura, es un texto, evidentemente, que también se llevó al teatro. Exacto. Es un texto Exactamente. que está compuesto, digamos, es un texto imaginario que está compuesto por más de 160 personajes, entre los que se encuentran Dios, Hitler, Johnson, o sea, ahí la guerra de Vietnam igual es como un centro importante, y también distintas agencias de prensa internacionales. La prensa de León también es como un gran tema, y es un texto que se lee en donde uno puede, digamos, uno en la columna, digamos, derecha o izquierda, según la página en que uno esté, está la fuente exacta de donde León saca ese texto. Entonces uno puede, digamos, pasar con la mano y borrar eso y ver los diálogos entre Hitler y Dios, digamos. Esa es la manera del Dante con Virgilio, evidentemente. Cuando se pone a hablar imaginar, ¿no? No te entendí, ahí que estaba cortado. Que esa es la manera que el Dante, en la obra del Dante, el infierno, esa es la modalidad en donde se pone a hablar con esos seres, en donde en forma imaginaria, a partir de un texto que escribió otro, lo resignifica en otra forma. Exacto. Ahí, Beatriz, ahí Leonor te está mostrando una de las páginas del libro de palabras ajenas. ¿La ves? A ver. Buscala a Leonor en la conversación. Está en el chat. ¿Ella es Leonor? Donde se ve un texto es Leonor. Y está saludando. No veo ningún texto. Bueno. No, después buscarlo, porque igual hay un montón de páginas que están escaneadas en internet y que lo podés ver bien, por lo menos 2 páginas, como para hacerte una idea de lo que sería como el espíritu de la obra, que fue pensada para teatro y que se llevó a cabo inclusive en Londres en el 68. En Londres, en inglés. Sí. Ajá, Sí, la primera vez en inglés. Chicas, ¿puedo aprovechar para hacer el chivo? Sí, de los libros. Yo iba a decir que se consiguen estos libros. Tenemos la tienda virtual. Claro. Mientras el taller está cerrado ahora por la pandemia, no se puede acceder directamente, si no nosotros los vendemos allá también, pero tenemos la tienda virtual donde se pueden conseguir incluso la reedición que se hizo de Palabras Ajenas. Igual, solo a modo de ilustración, si tiran en Google Palabras Ajenas León Ferrari, van a encontrar varias imágenes como para ver esto que contaba Andrea, cómo se presenta en la página esto. Ese es un cráneo. ¿Esta es la tapa de Palabras Ajenas? Esta figura de espaldas, ¿esta es? Uy, yo no veo nada. Bueno. No sé qué está viendo. No, la tapa, Palabras Ajenas tiene de tapa La civilización occidental y cristiana, que es la obra del avión con el Cristo. Ajá. Esa es la Que tapa. Claro, está reeditado. En realidad, bueno, él pone esa obra en la tapa en el 67, porque en el 65 la obra se la habían censurado en el Ditela. Entonces, bueno, la pone en la tapa, y de hecho en la primera representación que se hace acá en Buenos Aires, unos varios años después, también la exhibe como parte de la escenografía, digamos. Son las pocas veces que se ve la obra por esos años.
Claro, ¿Y para dónde está ahora la obra esa? ella está montada ahora en la exposición en el Reina Sofía, el avión. Ah, Pero está allá en España. esta obra, la civilización occidental y cristiana, digamos, surge con la inspiración también de la guerra de Vietnam, por lo tanto, digamos, es como que es un diálogo entre esa obra plástica y el libro, mantienen como un fuerte diálogo, digamos. Ujú, ujú. Bien. Después este texto Prosa Política, que hace una recopilación Andrea Yunta, ¿es un libro que él escribe? ¿Que son también cartas? No, es una compilación de muchísimos artículos que él escribió en distintos momentos de su vida, tanto lo que significó la censura en el Ditela y después la respuesta del artista, lo que fue otro texto cuando estaba metido en el arte de vanguardia en 1968, el arte de los significados, como textos más actuales, como, no sé, todos los artículos de diario que él escribía, es decir, son como 50 años de opiniones, en realidad, porque son textos que son en general de opinión, y es una linda compilación. Ahora yo no sé si está agotado el del siglo XXI, pero lo van a volver a editar. Pero Prosa Política es como una compilación de debe tener más de 30 artículos. Todos 30 artículos. Ah, claro, 30. todos escritos por León y todos con respecto a un tema distinto, digamos. Ujú. Sí, Prosa Política está agotado y se va a volver a reeditar. ¿Pueden leer algunos de esos textos ahora por el centenario del nacimiento de León, que el Museo Nacional de Bellas Artes el año pasado iba a hacer una retrospectiva, que bueno, se tuvo que pasar para más adelante? Hay en la web del Bellas Artes como una solapa, una parte dedicada a la obra de León, y hay algunos textos pequeños de los clásicos, digamos. Ahí se puede Lo que hay en el leer. Museo Nacional de Bellas Artes es una imagen del padre, de Augusto Ferrari, que seguramente que lo hizo León, seguramente. Hoy no Vos sé decís cuál es una obra de Augusto, si te referís a aquí hay una pintura de Augusto en el Bellas Artes, sí, es parte de la colección. Es la imagen de Augusto Ferrari, pero dibujada, realizada por León Ferrari. Entonces es uno de los brailes o alguna de las imágenes intervenidas de la chica desnuda, de la fotografía de Augusto intervenida. Puede ser que la hayan usado aunque no sea parte del patrimonio. Ocurre, porque el Bellas Artes tiene patrimonio tanto de Augusto como de León. Pero entiendo que de Augusto, digamos, no tienen esta foto en particular, que si es una obra de León, me imagino que deben estar usando una imagen, no sé, que une una obra padre e hijo. Andrea es muy clara, muy buena dicción, pero la última palabra, las últimas sílabas, me cuesta escuchárselas. Ay, no pero sé. Es tan interesante lo que dice que me duele perderme las sílabas. ¿Cómo? Son los desafíos de la conectividad. Está bien, lo entiendo, pero bueno, bueno, está bien, se puede decir. Repito las sílabas, las 5 últimas sílabas las repito 2 veces. Gracias. No, yo me conecté a través de las entrevistas que usted realizó, que las miré por internet. Y ahí me conecté directamente porque quería tener alguna idea de qué iba a pasar hoy. Porque el único contacto que yo tuve con la obra de León Ferrari es esa muestra que vi en Recoleta, y en una oportunidad él tenía que trasladarse yo estaba en la facultad, yo soy psicóloga, yo estaba en la facultad y él estaba no sé qué cosa por ahí y lo acerqué, que me dijo que si lo podía acercar, había mucho tránsito y lo acerqué 5 o 6 cuadras. Ese fue mi único contacto que tuve con él. Hermoso. Así, importante. Las dos personas, usted, de la que está en la imagen, y la que se está sosteniendo la mejilla, ¿son secretarias de él? ¿Fueron secretarias de él? No. Beatriz, nosotras somos licenciadas en artes y, digamos, trabajamos en el área de educación de la fundación, es decir, nos encargamos de las visitas guiadas en el taller, donde hay parte de la obra de León. Que en este momento está cerrado. Que en este momento está cerrado, que abrió en noviembre del 2018, con León ya fallecido, así que Romina y yo no trabajamos directamente con León, lamentablemente.
pero bueno, trabajamos con la familia que nos ha abrazado y acogido como si fuéramos parte, así que nada, para nosotras ¿La familia qué es? ¿La familia que es la esposa, hijos, así? hijos, nietas, nietos, que acá están Ah, tiene presentes. una familia grande. Sí. Bueno, gracias por contestarme. No, por favor, gracias Beatriz. ¿Esta es una de las tantas charlas que ustedes estuvieron dando o esta es la primera? No, ya venimos y hacemos cada 15 días, así que en el mailing ya se pueden enterar todos de las próximas, pero sí, venimos dando desde fines del año pasado. Esta es la cuarta. Bueno, gracias. Sacando a la gente que pidió, que por favor que no la incluyan en el mailing, a todos los demás, en el momento en que se inscriben en la charla, directamente los incluimos en el mailing. Así que a partir de ahora les va a empezar a llegar, a los que no les llegaba antes, por email, el boletín mensual, donde contamos todo esto. Igual es importante para nosotros que nos sigan en Instagram o en Facebook, porque ahí es donde ponemos muy frecuentemente las noticias al día. Bien, ¿y el resto que vino a esta charla está bien? ¿No tienen preguntas, nada, comentarios? ¿Estamos bien? ¿La liberamos, Andrea? No. Gracias, Romina. Una timidez acá, pero impresionante. Bueno, ahí para romper la timidez, justamente. Gracias. Bueno, los saludo desde Tucumán. Agradezco enormemente haber podido acceder a esta charla. Soy fan profundamente. De hecho, cuando al principio mostraban las imágenes y eso me emociona, me sigue provocando mucha emoción la obra de León Ferrari. Me atraviesa, me identifica y por sobre todo creo que lo que más me impacta es su convicción política. Eso, entonces por ahí cuando hay como situaciones en las artes visuales de pronto tan lavadas, a mí volver a mirarlo a León Ferrari es como un lugar, así como una piedra de toque súper necesaria, así que yo estoy súper agradecida, inclúyanme en toda la información que tengan, y que puedan hacerme llegar, y nada, un gusto enorme. Gracias, Andrea, por todo lo que has contado, y ya quiero también los libros, ¿no? Como, para mí se abrió como una gran ventana de conocimiento, así que muy, muy agradecida. Gracias, gracias. León, digo nada más que es como gran inspirador, no solo para los artistas, para todos nosotros, o sea, toda... o cualquier situación tal vez, inclusive tal vez un poco más crítica que uno tenga en la vida, que yo miro a León, es como que él es el que me muestra el faro, porque él realmente dentro de lo que fue su vida, que fue una vida que también tuvo acontecimientos más críticos, o sea, él podía seguir creando y podía seguir inventando formas nuevas, o sea, y no paraba, y entonces es muy inspirador. Quiero contar una cosita nada más, por si acaso que no haya más preguntas, que León escribió él su currículum vitae, que son varias páginas, se la arranca como con una biografía autonarrada y después más las exposiciones colectivas, individuales, etc. Y en la primera parte que él escribe, el primer párrafo dice: yo soy un artista autodidacta. Y él siempre llevó las banderas de lo que significó el ser autodidacta en relación a la libertad que le daba. Yo siento, y conozco a un montón de otros artistas, y siento que muchas veces están muy condicionados, o que tienen pocas inspiraciones, o sea, es como que realmente esa presentación que hace León de sí mismo, y esa versatilidad después con la que puede trabajar. Lo mismo da con escultura en cerámica o hablar de excrementos de pájaros, o sea, es algo impresionante. Yo creo que es muy inspirador para los jóvenes, para los artistas, o sea, me parece increíble y debe ser así, porque realmente creo que es como que te da un motor, te da ideas, te inspira.
En general la gente se va del taller diciendo que digo, me voy con ganas de hacer, llego a mi casa y me pongo a hacer algo. Pasa mucho eso en el taller. Sí. Ahora sí quiero hacer un comentario. Adelante, Víctor, gracias. Y el comentario es que todavía nadie dijo que León era ingeniero de profesión. Claro. Y que durante muchísimo tiempo se ganó la vida con una fábrica que tenía con su hermano, sus hermanos, y era una especie de industria de punta, se dedicaban a trabajar con tungsteno, e incluso para separar tungsteno a partir de la materia prima. Llegaron a armar un taller en Córdoba, y esto explica que ese conocimiento que tenía de los materiales y esa capacidad de experimentación. Eso. Sí, perfecto. Sí, no dijimos eso y no dijimos un montón de tantas cosas, ¿no? Pero sí, eso es fundamental porque también es como, mucha de su obra también tiene que ver con esa profesión. Y perdón, acá yo hago un atrevimiento, me tomo el atrevimiento por la confianza nomás. Víctor y Marta, que ustedes bien lo conocían, ¿ustedes también observaron como un cambio en la obra de León a raíz de mudarse de espacio o a partir del retorno a la Argentina después del exilio? Ustedes que bien lo conocían y bien conocían su obra. Bueno, daría para mucho todo esto. Sí, de verdad. Tanto por el espacio, Sí. por mudarse, él estaba en reinvención permanente, con cosas que atravesaron todo el tiempo y con descubrimientos nuevos. León es un tipo de una increíble versatilidad, pero siempre manteniendo una línea muy homogénea. Incluso en algunas de sus obras de las llamadas no políticas. Era un personaje de cambios infinitos. Y es cierto que estaba produciendo todo el tiempo. Produciendo, pensando, dedicándose de manera muy abierta y generosa a la amistad, pero siempre estaba en un mundo de actividad permanente. Gracias. Tenemos una pequeña obra de alambres que hizo en la playa, en Valeria del Mar, y estábamos allí con su familia, estaba su hijo Pablo, y comentó muy divertido que unas personas que pasaron por la playa dijeron: mira qué piolas los de esa familia, le dieron al nono un rollo de alambre para que se divierta. Muy bueno. No sabían que no había en esa familia, ¿no? Bueno, respecto de esta productividad y de esta vitalidad también podríamos pensar, ¿no? Me acuerdo, André, algo que hablábamos el otro día respecto de que vos habías sido parte también de la interminable o muy larga catalogación de los dibujos de León, y hablábamos algo respecto de estos 10 años en los que él decide abstenerse de dibujar, él y otros artistas en la década del 60, ¿no? Como parte de una convicción política que empiezan a decir, bueno, la pintura, el dibujo son para los burgueses, hay que hacer un arte desde otro lugar, a la luz de lo que fue esa abstinencia y lo que vos te encontrabas de la producción de él, ¿no? Sí, no, que a mí siempre me llama la atención la catalogación razonada de la obra en papel. Es un proyecto que ahora está como en pausa, postergado, hasta nuevo aviso, digamos, pero es un trabajo muy largo, que se necesita un equipo, pero bueno, haber
digamos, tener esta base de datos en donde uno sabe cuántas obras hace por año, o las obras firmadas que tenés el día a día y demás. Es decir, este dato biográfico que uno puede leer, digamos, uno lee una biografía de un artista en donde de repente sucede que en 1965 se empieza a dedicar al arte político, por 10 años no realiza obras abstractas. Y uno lo lee como un dato, ¿no? Y que a mí realmente me parece impactante que León Ferrari durante 10 años no haya producido una obra abstracta, que eso tiene un significado que es aún mayor de lo que uno puede leer en una frase. Es eso que me sucede con León. Digamos, que eso no significó que haya estado quieto, digamos, sí, exacto lo que vos decías, o sea, se dedicó a hacer denuncias, se dedicó a hacer un montón de cosas, acciones, o sea, eran colectivos, era otro tipo de intervenciones, ¿no? En el ámbito de la cultura, pero realmente 10 años de silencio de León en eso, cuando uno sabe la cantidad de dibujos que hizo solo en 1962, en 1963, en 1964, digamos, y voy año a año, y que sea así, es más que un párrafo de una biografía, quiero decir. Claro, hay años de más o menos un dibujo por día, ¿no? Una cosa así. Sí, no es tan, o sea, no hay como una exactitud, porque él de repente, sí, te mandaba 10 dibujos en un día. El tema es... No, pero quiero decir en el promedio, digo, hay unos 300 por año por ahí. 250 obras de 1962. En 1976, no sé, puede haber tranquilamente 250 obras. Es decir, André, sí, ahí Analía quería hacer una pregunta. sí. Sí, yo quería preguntar cuántos años estuvo viviendo fuera del país y en qué periodo. Ferrari se exilió en el 76, unos meses después del golpe de Estado, en noviembre, y estuvo hasta 1991 viviendo en Brasil. Digamos, con la vuelta a la democracia en Argentina, como que hacía como más viajes, porque ya una de sus hijas había vuelto a Argentina y demás, pero como hasta 1991 no vuelve a vivir en Buenos Aires. O sea, 15 años. Y ahí se ve un cambio en el estilo, o digamos... Sí, tanto en la época de Brasil, con nuevas técnicas, mucha experimentación, mucha obra múltiple, mucha obra gráfica, digamos, sí, o sea, como, pero bueno, nada, igual parte de mucho de su estilo también, como decía antes Víctor, hay como un núcleo duro de sus dibujos que uno puede encontrar una línea totalmente coherente, pero bueno, a su vez León era totalmente permeable a nuevas técnicas, a cosas innovadoras, a cuestiones tecnológicas, es decir, estaba siempre totalmente vinculado, informado y experimentando para hacer nuevas formas y nuevas expresiones. Gracias. No, de nada. Bueno, si nadie más quiere preguntar nada o decir algo, antes que quedarnos en silencio acá mirándonos las caras. Nada, André, muchísimas gracias por favor, gracias a ustedes. Conversación. Un placer. A los y las que les interesó esto, sepan que cada 15 días hacemos una charla, a veces entrevista, a veces simplemente transitamos ciertos temas o algunas series u obras de León. Es nada, ante la impotencia de no poder vernos cara a cara, es un intento de seguir acercando la obra de León al público y a la gente. Nada, eso. Cualquier comentario, sugerencia, si después lo quieren hacer por privado y tal les da timidez, también bienvenidas esas cosas. Bueno, les agradecemos también a quienes por chat nos están escribiendo, nos están agradeciendo, nos están diciendo que fue muy interesante, que se siguen aprendiendo de León, que fue un placer conocer a Andrea. Bueno, hasta la próxima. Bueno, les agradecemos los comentarios, nos alegramos de que hayan participado, de que lo hayan disfrutado como nosotras.
Y bueno, también a Andre, y sabemos que podríamos estar 3 horas más hablando con Andrea sin ningún problema, pero bueno, habrá que darlo en dosis. Bueno, yo también me alegro de verlas a ustedes, que no las veo hace mucho. Sí. Agradezco a todos los que estuvieron. Víctor y Marta también me gusta verlos. Ero se los ve muy bien, me encanta. Pero bueno, gracias por la invitación. Me encanta hablar de León, la verdad es que me encanta. Siempre es lindo hablar de él. Sí, se nota y comparto. Bueno, nada, estamos en contacto por los diferentes medios virtuales de comunicación por el momento. Les agradecemos y esperemos que pasen un lindo fin de semana y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.